¿Por qué pasa esto si Dios es bueno? Es una de esas interrogantes profundas que nos asaltan en los momentos más difíciles de la vida, cuando el dolor es tan real, tan palpable, que nos cuesta conciliar la idea de un Dios amoroso con la realidad de nuestro sufrimiento. ¿Por qué, si Él es bueno, permite que estas cosas ocurran? ¿Por qué a veces, en medio de nuestra angustia, parece guardar silencio? Sé que muchos de ustedes han estado ahí. Han sentido ese vacío, esa confusión, preguntándose dónde está Dios cuando más lo necesitan. Quizás te encuentres en ese lugar ahora mismo, lidiando con una pérdida, una enfermedad, una desilusión o un desafío que parece insuperable. Y en esos momentos, el silencio de Dios puede ser ensordecedor, casi como si nos hubiera abandonado. Pero lo que hoy vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ves tu dolor. No es una solución mágica, no es una fórmula para evitar el sufrimiento, pero sí es una perspectiva que te invito a considerar con el corazón abierto. Porque, y aquí viene la parte crucial, a veces las pruebas no son castigos, sino el camino que Dios usa para formarte, fortalecerte y prepararte para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar ahora mismo. Es una idea difícil de aceptar cuando estás en medio de la tormenta, ¿verdad? Pensamos que si Dios nos ama, nos libraría de todo dolor. Pero la historia y nuestra propia experiencia nos muestran una y otra vez que el crecimiento más profundo a menudo nace de las dificultades. Es en el fuego de la adversidad donde nuestro carácter se forja, nuestra fe se purifica y nuestra dependencia en Él se profundiza. Permítanme compartirles una historia, una que me impactó profundamente y que ilustra perfectamente esta idea. Había una mujer, llamémosla Ana, que lo tenía todo. Una familia maravillosa, un trabajo estable que amaba, una paz que se reflejaba en cada aspecto de su vida. Era una de esas personas que parecía vivir bajo una estrella afortunada donde todo le salía bien. Su fe era firme, su gratitud genuina. De repente, de la noche a la mañana, su mundo se desmoronó. Sin entrar en detalles específicos, fue una serie de eventos catastróficos que la dejaron sin nada de lo que consideraba seguro. Perdió su trabajo, su salud comenzó a deteriorarse y las relaciones que creía inquebrantables se fracturaron. Ana, que antes irradiaba alegría, se encontró sumergida en una oscuridad profunda. Su fe fue probada como nunca antes. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué Él, que siempre había sido tan bueno con ella, permitía que le sucediera semejante tragedia? Semanas después, esa mujer, que solía llenar cada espacio con su risa, se encontraba en una iglesia vacía, el silencio solo roto por sus propios sollozos. Estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de entender nada. Se sentía completamente sola, abandonada, y con un profundo sentido de traición por parte de la vida, y sí, incluso de Dios. Fue entonces cuando un anciano, al que nunca había visto antes, se le acercó con una amabilidad que le atravesó el alma. Se sentó a su lado, sin decir una palabra por un largo minuto, solo con una mirada compasiva. Finalmente, con una voz suave y llena de sabiduría que parecía venir de otra época, le dijo: «Hija, el silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Es su forma de enseñarte a escuchar de una manera diferente. Él está ahí, siempre». Esa frase quedó grabada en el alma de Ana. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. No la consoló de inmediato, no borró su dolor, pero encendió una pequeña chispa de esperanza en la profunda oscuridad en la que se encontraba. Y aunque no lo entendía todo en ese momento, decidió confiar. Comenzó a creer que, incluso en el silencio más profundo, Dios seguía siendo Dios. No un Dios que la había abandonado, sino un Dios que, de alguna manera incomprensible, estaba obrando incluso en medio de su sufrimiento.
Pasaron los meses, llenos de luchas, de momentos en los que estuvo a punto de rendirse, pero esa frase resonaba en su interior. Y en medio de su dolor, lentamente, descubrió un propósito. Empezó a darse cuenta de que las cosas que le habían sido arrebatadas no definían quién era. Comenzó a ayudar a otros que pasaban por situaciones similares, usando su propia experiencia para ofrecer consuelo y apoyo. Empezó a encontrar fuerza en lugares donde nunca la había buscado, a desarrollar una resiliencia que no sabía que poseía, y entendió que el dolor que no entendía en ese momento era parte del plan que Dios tenía para usar su vida de una manera que nunca hubiera sido posible si todo hubiera permanecido igual. Se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su testimonio se volvió poderoso precisamente porque había caminado por el valle de sombra y había salido al otro lado. Su historia nos enseña algo vital. A veces pedimos que Dios quite la tormenta. Le suplicamos que elimine el dolor, que nos libre de la dificultad. Y está bien pedir eso, es natural. Pero a veces, en lugar de quitar la tormenta, Él nos enseña a navegar a través de ella. Y después, cuando hemos atravesado el temporal, nos damos cuenta de que hemos crecido, que somos más fuertes, más compasivos, más sabios. Hasta ese momento no habíamos entendido que la tormenta no era para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza que Él había puesto dentro de nosotros. Así que, si hoy te duele algo, si sientes que Dios está en silencio, recuerda la historia de Ana, recuerda esa sabiduría antigua. El silencio de Dios no es ausencia, es una invitación a una fe más profunda, a una escucha más atenta. ¿Por qué? Porque a veces el silencio es donde nuestra fe se purifica. Es en ese espacio donde no hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas, donde aprendemos a confiar no en lo que vemos o sentimos, sino en quién Él es. Es donde aprendemos a descansar en su soberanía, incluso cuando no entendemos su camino. Confía, puede que no lo veas ahora, puede que cada fibra de tu ser clame por una respuesta, por un alivio, pero te prometo que lo que hoy duele, mañana será la razón por la que alces tus manos y digas, gracias, Señor, ahora entiendo. Entenderás cómo ese dolor te moldeó, cómo te acercó a Él, cómo te preparó para lo que viene. Entenderás cómo te capacitó para ser una luz para otros que caminan por el mismo valle. Este camino de fe no es fácil y habrá momentos de dudas, pero recuerda, Dios es bueno, siempre es bueno. Y su bondad no se mide por la ausencia de dolor, sino por su fidelidad en medio de él. Él está contigo, incluso en el silencio. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que creas que lo necesita. Y por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal para no perderte futuros videos. Me encantaría leer tus comentarios y experiencias, así que déjame saber qué piensas en la sección de abajo. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.